Hola, queridas personas, soy Marta Velázquez, vuestra profe de Biología de cuarto de la ESO. Seguimos con la parte 3 de la unidad que nos ocupa, la tectónica de placas, y en esta unidad vamos a profundizar en una de las teorías quizás más creativas y revolucionarias de todo el siglo XIX en el campo de la geología, que es la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener. La ciencia no siempre avanza a pasos de gigante y este es un claro ejemplo de cómo una gran idea basada en el método científico no es considerada como debería haberlo sido. Hubo que esperar mucho tiempo y muchas investigaciones posteriores para que Alfred Wegener ocupara el lugar en la historia que le corresponde. Empezamos. Tenemos aquí el guión en el que vamos a hacer un breve recorrido sobre las teorías orogénicas del siglo XIX para profundizar en el modelo fijista que era el dominante cuando Alfred Wegener propone la teoría de la deriva continental, la cual pasaremos a estudiar a continuación. A lo largo del siglo XIX, los geólogos estaban absolutamente convencidos de que el movimiento vertical de los continentes existía. De hecho, era una máxima y se justificaba dicho movimiento vertical en torno al principio de la isostasia. Sin embargo, el modelo dominante era el modelo fijista, que afirmaba que los continentes no se habían desplazado horizontalmente a lo largo del tiempo. Había dos modelos para explicar la formación de las cordilleras. Uno era la teoría del geosinclinal, que propone que debajo de la corteza está una capa fundida, el magma, el cual al calentarse aumenta su volumen y asciende, haciendo que la corteza que está situada arriba se abombe y con ello se elevan los sedimentos que se han ido depositando a lo largo del tiempo. Otra teoría que permitía hasta el siglo XIX explicar la formación de las montañas era la que se basaba en que en la Tierra había estado fundida, pero progresivamente se había ido enfriando, de forma que se generaba la corteza exterior sólida y rígida. A medida que ha ido avanzando el tiempo, las capas más internas se han ido también solidificando debido al enfriamiento, y esa solidificación ha provocado una disminución del volumen de la Tierra. Al disminuir el volumen, la corteza se ha ido arrugando, de forma que esas arrugas serían las montañas actuales. El símil o metáfora sería como una manzana que metemos al horno, pierde agua, se deshidrata y la piel queda arrugada, como se observa en esta imagen. A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen los modelos movilistas. El primero en proponer que los continentes se han ido desplazando fue Alfred von Humboldt, fijándose en la complementariedad de las costas entre América del Sur y África. Pero es Alfred Wegener el que propone la teoría de la deriva continental y sobre todo aporta una gran cantidad de pruebas y argumentos que hacen irrefutable esta teoría, a pesar de que se equivocó en el motor o fuerza que genera dicho movimiento, como veremos a continuación. Por tanto, el modelo movilista propone que los continentes se han ido desplazando de forma horizontal a lo largo de la historia de la Tierra. ¿Cuál es la idea que proponía Wegener? Wegener propone su teoría en el libro publicado en 1915 titulado El origen de los continentes y los océanos. Alfred Wegener fue un meteorólogo alemán. El que sea meteorólogo le provocó grandes dificultades para ser reconocido como científico dentro del campo de la geología. Muere en Groenlandia en una de sus últimas expediciones, la cuarta, cuando va a por víveres a un campamento base. Actualmente el cuerpo de Wegener sigue en Groenlandia y supongo que con el cambio climático es probable que el cuerpo de Wegener salga a la superficie. Fue un hombre de una gran valía, aplicando el método científico de forma rigurosa, fue capaz de proponer una idea absolutamente novedosa y no se conformó con la respuesta existente
hasta ese momento sobre todo lo que él observaba. ¿Cuál era la idea de Wegener? La idea de Wegener era que hace aproximadamente unos 200 millones de años todas las tierras emergidas del planeta formaban un único continente llamado el Pangea, rodeado de un único océano que era el Pantalasa. A lo largo del tiempo, desde hace 200 millones de años, estas masas continentales se han ido fracturando, generando primero un gran continente en el norte, que sería la Eurasia, y otro en el sur, Gondwana, y progresivamente dichas masas continentales se han ido separando hasta adoptar la posición actual. Aquí tenemos un GIF en el que se representa este movimiento de los continentes desde hace 200 millones de años. Las pruebas y argumentos que plantea Wegener son muy variados y muy contundentes. El primero serían los argumentos geográficos, en el que propone que las costas tanto de África como de América del Sur encajan como las piezas de un puzzle. Los científicos contemporáneos de Wegener, sin embargo, decían que este encaje era más ficticio que real, ya que había zonas de solapamiento y de hueco entre estas piezas del puzzle. Wegener propuso que realmente este encaje no era perfecto debido a los procesos erosivos costeros y debido a los cambios que se han originado a lo largo de la historia de la Tierra en el nivel del mar. Sin embargo, si nosotros en vez de tomar la línea de costa, tomamos la línea de plataforma continental, que sería esta línea azul que vemos aquí, realmente estas masas continentales realmente encajan como las piezas de un puzzle. Otro de los argumentos de Wegener fueron los argumentos geológicos. Mirad, aquí se representa unas cordilleras actuales que van desde las montañas Apalaches en Norteamérica, en las Islas Británicas, o las montañas caledónicas en la península de Escandinavia, e incluso en Groenlandia y en África. Wegener estudió las rocas de estas cadenas montañosas y concluyó que las rocas eran de la misma composición y de la misma edad. Por tanto, propuso que realmente estas cordilleras actualmente separadas por el Océano Atlántico formaban parte de una única cordillera originariamente y que se han ido separando y desplazando debido al movimiento continental. Otro de los argumentos de Wegener son los argumentos paleontológicos. Wegener recopila fósiles a lo largo de todo el planeta y observa la distribución de diferentes especies de fósiles. Observemos, por ejemplo, el fósil de este lecho de Glossopteris. Vemos que hay fósiles de este lecho en Australia, Antártida, la India, África y Sudamérica. Es imposible que este lecho tenga esta distribución, dada la situación actual de estos continentes, pero si la posición es la que se representa en la diapositiva, sería completamente lógico que Glossopteris se hubiera podido desplazar y distribuir de la manera en la que se observa aquí. Lo mismo hizo con una gran cantidad de fósiles diferentes, por ejemplo, Cygnognathus, un fósil de un lagarto, y de otro tipo de reptiles como el Listrosaurus, etc. El último tipo de argumentos se han llamado los argumentos paleoclimáticos. Mirad, las rocas nos dan información sobre el clima que ha habido en una determinada zona en el pasado. Hay un tipo de roca de origen de climas muy fríos que se llaman las tilitas. Aquí tenemos una imagen de una tilita real en la que podemos observar estas estrías o líneas blancas erosionadas sobre su superficie. Estas líneas son causadas por el glaciar que hubo aquí encima y que se fue desplazando en su camino hacia el mar. De tal forma que actualmente podemos saber en qué dirección se desplazó el glaciar que en otros tiempos estuvo situado encima de esta roca, que sería la línea que nos indican estas líneas. Alfred Wegener estudió la distribución de estas líneas en las tilitas y esta es la línea de avance de los glaciares marcados con esta flecha roja. Es imposible que hubiera glaciares que se distribuyeran y avanzaran en esta dirección. La hipótesis más plausible es que todas estas masas continentales estuvieran unidas en un único continente situado mucho más al sur.
de tal forma que ocuparía toda esta zona que vemos en esta diapositiva y el glaciar se iría desplazando hacia donde indican las líneas rojas. Dentro de estos argumentos paleoclimáticos hay que señalar la presencia de carbón. Mirar, el carbón, para originarse necesita un clima tropical, una gran cantidad de restos vegetales que al irse deteriorando, degradando, van depositándose en el suelo y gracias al tiempo, a la presión y al calor, esos restos orgánicos vegetales se van transformando en los diferentes tipos de rocas carbonatadas, como turba, lignita y carbón. Es decir, la presencia de carbón en una determinada zona geográfica nos indica que esa zona geográfica tuvo que tener un clima tropical en un pasado. Pues bien, fijaros en la distribución del carbón. Actualmente no existe clima tropical en esta zona. Por tanto, esto debió estar ubicado en una localización geográfica que permitiera un clima tropical. Lo mismo ocurre con las sales. Las sales o evaporitas requieren de un clima subtropical con una alta insolación, en la que el agua se evapora y las sales precipitan. Fijaros los yacimientos de yeso existentes en Sudamérica y en esta zona de Sudáfrica. Actualmente esta zona no tiene un clima subtropical que permita la existencia de yeso. Por tanto, la distribución tanto de carbones, yesos y tilitas nos permite reubicar las masas continentales hacia una localización mucho más al sur y explicaría la presencia de estas rocas. Ahora bien, Wegener fue consciente de que las fuerzas que propuso para mover estas grandes masas continentales eran insuficientes. Sin embargo, la presión de los científicos contemporáneos de Wegener le obligaron a hacer una propuesta. Él propone que hay dos fuerzas, lo que él llama la fuga polar, que es debida a la fuerza centrífuga de la rotación terrestre y que movería los continentes en dirección al ecuador. Por otra parte, existe lo que le llama el frenado mareal, que explica que las fuerzas gravitacionales tanto del Sol como de la Luna desplazan los continentes en dirección hacia el oeste. ¿Cuál es la situación actual de la teoría de la deriva continental? La situación actual es que la deriva continental actualmente está admitida y puesta en valor las grandes pruebas y argumentos de Wegener. Sin embargo, hay dos errores que Wegener cometió. Uno fue la causa o las fuerzas que mueven los continentes. Actualmente sabemos que no son esas fuerzas las que realmente provocan el desplazamiento. Y por otra parte, que Wegener proponía que los continentes se desplazaban sobre los fondos oceánicos y hoy en día sabemos que no es así, que los fondos oceánicos también se mueven. Bien, con esto terminamos esta parte. Te animo a profundizar sobre la vida de Alfred Wegener, un hombre de ciencia, un investigador nato, un buscador de la verdad y una persona, yo creo, de una valía increíble, al cual le debemos hoy en día, bueno, pues que nuestra visión sobre nuestro planeta como algo dinámico y cambiante sea de plena vigencia. Bueno, os espero en el próximo vídeo, que seguiremos profundizando en la tectónica de placas y no me faltéis, chicos. Un abrazo.